El poder de los indígenas se forjó en las calles, donde el feminismo hace escuchar su voz. Sus demandas pueden mover conciencias y presionar gobiernos. ¿La democracia sale fortalecida? Muchas de las decisiones políticas y económicas que ha tomado el país en su historia se han gestado en las calles. Las élites políticas, empresariales o intelectuales reaccionan tarde al fragor con el que los movimientos sociales irrumpen cuando nadie les para bola. ¿Qué tan influyente es el movimiento indígena en el Ecuador? ¿La causa del feminismo marcará la política del futuro? ¿Por qué se ve tan desorientado el ecologismo luego del paro nacional? En el programa de hoy buscaremos las respuestas a estas preguntas, pero sobre todo veremos si el Estado de Derecho queda lesionado cuando los reclamos y la violencia se riegan por las ciudades. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Nina Pacari Vega, dirigente indígena, ex canciller de la República, ex legisladora y ex magistrada de la Corte Constitucional. Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, dirige el portal Plan B y preside la organización Fundamedios. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos Humanos, abogada y activista. Y Fabián Pozo, jurista especializado en negocios, economía y temas constitucionales. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a medir la fuerza y escuchar también las ideas y palpar los compromisos con la democracia que tienen los movimientos sociales en el Ecuador. El último paro nacional los volvió relevantes y los temas que pasan por sus agendas inciden en el Ecuador del futuro. Claudia. Carlos, los movimientos sociales son el resultado de la acción colectiva que determinados grupos impulsan con el fin de lograr un cambio. Cobran importancia en momentos de crisis y su lucha se da por fuera del Estado y los partidos políticos. En el Ecuador de hoy podríamos centrarnos en tres grupos. El movimiento indígena, que se organizó desde los años 80 para en 1990 hacer su primer levantamiento sobre conflicto de tierras y plurinacionalidad. Desde entonces fueron actores decisivos en la política y en la calle. Al mediodía había llegado. Derrocaron a Maguat en el 2000 para integrar un triunvirato. El coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el... Luego fueron gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2003, con quien rompieron su alianza. Perdieron fuerza durante el correísmo por la criminalización de su protesta, la división de las bases y el asedio burocrático del gobierno. Y ahora que se ha reorganizado, el movimiento indígena volvió a las calles, esta vez con una marcada violencia, para plantear el cambio del modelo económico bajo las mismas premisas de los años 90. En la década pasada, la movilización social atrajo a sectores urbanos y su lucha contra el extractivismo, la minería y la defensa del agua. Cuando Correa rompió el sueño del Yasuní, nacieron los Yasunidos, quienes buscan por la vía legal evitar la explotación petrolera en esa reserva natural. Pero el Estado destruyó su consulta popular. Los ambientalistas no han logrado que la Corte Constitucional dé paso a lo que Montecristi garantiza en cuanto a los derechos de la naturaleza. Durante este paro, el ambientalismo no debatió sobre la conveniencia de subsidiar los combustibles fósiles. Y finalmente está el movimiento feminista, que ha tomado fuerza en la última década. Su lucha es por la equidad de género en una sociedad machista. El 51% de la población somos mujeres. Sin embargo, en cuestión de derechos estamos lejos de la equidad, tanto en la representación política como en las empresas, donde la brecha salarial es profunda. A inicios de año, el asesinato de Diana Carolina en Ibarra en manos de su pareja en plena vía pública y la violación grupal a Marta movilizó a miles de mujeres. El 80% de las violaciones sexuales ocurren en los entornos familiares y una mujer es asesinada cada 3 días. La lucha también es por despenalizar el aborto en casos de violación, ley que no tuvo los votos en la Asamblea y que el presidente Moreno remitió el tema a la Corte Constitucional. El feminismo está con las minorías sexuales y los derechos humanos. En junio se aprobó el matrimonio igualitario y fueron parte de las protestas en contra de las medidas económicas de Moreno. Carlos, ¿los movimientos sociales están cambiando el mundo? Bien, gracias Claudia. Doctora Nina Pacari, y siguiendo la pregunta de Claudia, ¿los movimientos sociales están cambiando el mundo, están fortaleciendo la democracia o la están acorralando?
Bueno, yo creo que hay que aterrizar en una cuestión que no se ha puesto a pensar, creo que en serio, ni el gobierno, ni los poderes del Estado, y a ratos diría, ni los académicos y la sociedad. Y es que estamos con un reconocimiento desde hace 10 años y un poco más del carácter del Estado plurinacional, que incluyó a entidades históricas colectivas relegadas desde 1492. Y eso le da un matiz distinto al país para poder convivir. Yo creo que es una primera cuestión que hay que apuntalar, porque caso contrario se vulneran derechos, no se llama consulta cuando les van a afectar una medida como la del decreto 883. Entonces yo creo que primero no aterrizamos en una cuestión de esta naturaleza. Y segundo, la desigualdad. Frente a eso, los movimientos sociales, yo diría que en el caso del movimiento indígena no es solo un movimiento social, es una entidad histórica y creo que en eso también hay que precisar sus matices. No es que están ni acorralando, no es que están ni aventajando, sino colocando los puntos sobre las IES respecto de la situación crítica que se vive en el país y sobre las asimetrías, doctora, que están. A mí me parece muy interesante dos cosas que usted dice. La primera es, estamos ejerciendo la plurinacionalidad. Cualquier persona pensaría que eso ya está plasmado en la Constitución, que ese derecho o que esa visión del país se la gestó desde el 1992, se plasmó ya en la Constitución del 98. ¿Qué más necesitaría este país para seguir en la plurinacionalidad? Practicar, no materializar. No solo es la retórica ni el membrete. Por ejemplo, derechos colectivos para pueblos indígenas. Dice que cualquier proyecto, programa, política que se prevé o de pronto puede afectar a pueblos indígenas, se debe consultar. Y eso no lo ha hecho ni el presidente de la República, ni en las mesas de diálogo respecto del decreto en concreto. Por lo tanto, la plurinacionalidad implica este ejercicio de democracia y de poder contar con sus opiniones. Pero ese ejercicio de plurinacionalidad y de democracia no afecta el otro tema al que usted se refería, que es la convivencia. Porque mucha gente puede decir, si vivimos consultando a los pueblos indígenas en temas como la minería, el desarrollo minero que es para todo el país no se va a dar. Entonces ahí se encuentra una idea de bloqueo o de acorralamiento. No, habría que leer la Constitución de modo integral. La consulta no es solo para pueblos indígenas. La consulta para democratizar, para horizontalizar lo que son las decisiones, está en el artículo 95 de la Constitución, está en el artículo 96 de la Constitución, está en el artículo 104 y está específicamente para todos los ciudadanos también respecto de temas ambientales. Perfecto. Por lo tanto, está en la Constitución y lo que hay que hacer es ejercer y poner en práctica. Me quedo con esa idea. Gracias, doctora Pacari. Fabián Pozo, si lo que dice la doctora Nina es cierto, ¿por qué los estados y los ecuatorianos cuestionamos el rol de los movimientos sociales? Muy buenos días con todos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Yo quisiera empezar con lo que dijo Claudia en su reportaje. Ajá. Efectivamente, los movimientos sociales están cambiando el mundo, sin duda, lo han estado haciendo siempre, pero hay una falsa noción de movimiento social, y es una falsa noción porque movimiento social no significa ser un movimiento socialista o de imponer una visión específica. Son movimientos sociales los que defienden también otras opciones, otras tendencias. Y justamente, para responder tu pregunta, creo que a veces nos olvidamos que el artículo 1 de la Constitución nos dice que el Estado se organiza en forma de república. Y como república es la asamblea, es el parlamento en donde debemos canalizar el debate de las ideas y las diferencias. Toda la idea de por qué nos organizamos en un Estado y por qué surgen los Estados descansa en que es una opción de organización social para evitar caernos a palos. El momento en el que un movimiento, un grupo o en general un actor puede imponer su propia visión por la fuerza, pues no estamos siendo muy democráticos. Si el Estado no escucha a la gente, no queda otra que imponer su visión por la fuerza. Me parece que para eso la Constitución es clara en garantizar el derecho a la resistencia y a la protesta social legítima, más no la violencia en ningún caso, ¿no? Doctora Sibel Martínez, ¿qué nos ha permitido avanzar como sociedad los movimientos sociales? Bueno, yo creo que primero debemos comenzar entendiendo que los movimientos sociales no son un grupo numeroso de personas que salen a la calle simplemente a protestar y ya. Creo que dentro de esta protesta social que hoy hemos pasado, no podemos desmerecer el trabajo
y la organización que ha demostrado el movimiento indígena. Creo que es importante demostrar que existieron estridencias, confusiones, que en algún momento se trató incluso de llamar al vandalismo, incluir a todos a quienes forman parte del movimiento indígena como actos vandálicos o con actitudes vandálicas, es otra cosa. Si es que vamos a analizar los movimientos sociales, yo creo que es importante entender que son actores políticos colectivos que movilizan, ¿no es cierto?, cuyo fin último es hacer un cambio social. Frente a esa situación no podemos desmerecernos. Yo formo parte también de un movimiento social de dos, en realidad, de niñez, adolescencia y también de mujeres. Y frente a esa situación podemos darnos cuenta que no somos partido político, no vamos a hacer, pero sí hacemos y dinamizamos la política. Ahora, si no somos escuchados, vamos a buscar algunas otras Pero formas ahí de está el tema del bloqueo, de la exigencia, del radicalismo, de la capacidad de poner en jaque la democracia. ¿Eso es lícito dentro de un movimiento social? Diciendo que porque no me escucharon, entonces puedo bloquear una calle o puedo ir mucho más lejos, como, no sé, como ponerle al presidente contra la pared. Lo que ocurre es que en este caso en particular creo que hay que primero analizar quién cometió el primer error. Y creo que quien cometió el primer error fue el gobierno en el momento en que trató de imponer una medida sin consultarla. Y creo que hay que aprender de esos errores. No por eso estamos diciendo que los actos vandálicos son válidos en ningún caso. Por ejemplo, la violencia venga de donde venga no es aceptable, ¿no es cierto? Las consignas del sector feminista, del feminismo como movimiento social, muchas veces se encuentran con una pared que es el Estado, ¿verdad? Por supuesto. Y frente a eso, ¿cuál es esa respuesta? Bueno, nosotros damos respuestas quizá muy interesantes en situaciones extremas, ¿no? No vamos precisamente a la violencia porque luchamos por la igualdad, sería una dicotomía, por la equidad, por la justicia, efectivamente como mujeres. Y por cambios legales, eso es interesante. Y cambios legales, en efecto. Pero también yo creo que tenemos la capacidad de intersectarnos con otros movimientos. Y, por ejemplo, cuando hablamos del movimiento indígena, ¿cómo no reconocer la lucha de las mujeres indígenas que finalmente luchan con nosotros en un tema de poder? A pesar de que el y movimiento en un tema de indígena, machismo, representado en la Asamblea, votó en contra de la despenalización del aborto. Ahí quizás es un tema simplemente para acotar esta situación. Creo que, en general, como sociedad, tenemos un grave problema, ¿no? Y entre ellos es que dejamos al margen de evaluaciones éticas y morales ciertas situaciones. Perfecto. como Seguimos como en las eso. que pasaron. Juan Carlos Calderón, el discurso crítico contra los movimientos sociales como que se ha exacerbado en estos últimos días, ¿se justifica ahora? Buenos días. Hola, Carlos. Un honor estar acá. Gracias por aceptar la invitación Mucho también. gusto. Yo creo que sí. Yo creo que hay una visión que se tergiversa, ¿no es cierto?, sobre el papel de los movimientos sociales y de las luchas sociales, diríamos así, en circunstancias dadas, ¿no es cierto? Me parece que frente a la coyuntura que hemos vivido se busca imponer un relato desde la violencia. ¿Quiénes? O sea, quienes ejercieron violencia en estos hechos, tanto fuerza pública como manifestantes, de quiera que haya sido. Yo conté 12 tipos de ataques que se dieron, ¿no es cierto?, simultáneos en todo este proceso. ¿Sí? Y lo que tenemos ahí es una expresión fuerte del movimiento indígena en su momento, que se traslada además a una suerte de levantamiento popular que se da al final de esta etapa con los barrios, donde, claro, se mezclan muchísimos intereses. Pero aquí lo que está en debate, más allá de si los movimientos sociales aportan o empujan o causan problemas, es el tema de la democracia. Me parece que la democracia la nuestra, sobre todo, es una democracia imperfecta. Yo creo que es una democracia de papel, en la cual se dice pero no se hace. Es decir, ahí lo que tenemos es una pero lo decimos todos, ¿te refieres Sí. al gobierno, los actores sociales, En general, los políticos, en general, los medios, todos? En Ya. general. Es una democracia en la cual está regida por una carta magna, ¿cierto?, que es usada o no a conveniencia y donde se plantean los derechos, desde derechos de participación, derechos de resistencia, derechos un montón de derechos, ¿cierto?, que se tienen que ejercer y lograr prácticamente desde la calle. Entonces, cuando hay una democracia que no escucha, ¿sí?, cuando hay un Estado que no mide las consecuencias de sus actos, que contempla decisiones por encima, no solo de movimientos indígenas o sindicatos
o ciudadanos comunes que no Corrientes. pertenecen a movimientos en general, pero que participan, ¿no es cierto?, en la vida política de alguna manera, entonces lo que se crea es un vacío, o sea, un vacío de democracia, porque las decisiones no se toman, ¿no es cierto?, desde la consulta debida hacia la gente. Y cuando hay ese vacío, los movimientos sociales quieren copar ese vacío con autoritarismo, autoridad. Ha sido la historia de la humanidad, o sea, es la historia del Ecuador. La historia del Ecuador se plantea desde la resistencia, desde los movimientos políticos sociales. En el 70 tenemos la historia del movimiento estudiantil. O sea, hoy no está en la agenda el movimiento estudiantil, aunque ahora apareció algo, ¿no es cierto? Pero lo que teníamos en la década del 70, las luchas por la democracia, las luchas contra la dictadura. Década del 60, década del 70, movimiento estudiantil. O sea, la lucha por la democracia en la mayor parte la han dado los movimientos sociales. Perfecto. Con esa primera reflexión nos vamos a un corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 19 horas. Regresamos enseguida con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Carlos Calderón, tú hablabas de que esos movimientos sociales construyen una democracia y lo han hecho a lo largo de la historia. Pero ahora, ¿cuáles son esos límites que deben tener los movimientos sociales? O sea, tumbarse un gobierno, tumbarse una medida económica, imponer la visión sobre un modelo económico sin escuchar a los demás. Ese es un poco el debate que se ha visto ahora. ¿Hasta dónde puede llegar o no? Sí, claro. Ojalá ese debate hubiéramos tenido cuando tuvimos 3 tumbadas de gobierno en las últimas décadas y ahí, como no eran de nuestro gobierno, de nuestro agrado, entonces estaba bien. O sea, cuando se tumbó a Maguad, cuando se tumbó a Lucio Gutiérrez, cuando se tumbó a Bucarán. O cuando, Ahí no sí hicieron estaban nada bien. o cuando no hicieron nada frente al correísmo. Ahí sí estaban bien los movimientos sociales. No es que no hicieron nada frente al correísmo. Perdóname, la lucha contra el correísmo fue generada por los movimientos sociales muy duramente. El movimiento indígena Pero al frente. acallado, No. acorralado. No. Terminaron No. acorralados y No, perdóname judicializados. sí, pero Exacto, por eso. te Pero no recuerdo las acorralados. jornadas del 2015. De acuerdo. De 2014. En este país se movilizaron más de 2 millones de personas en 6 meses, o 3, calculo yo, porque estuvimos cubriendo eso y porque generó una lucha muy fuerte, ¿no es cierto?, en el paro y levantamiento nacional en agosto del 2015, tanto que en junio tuvo que venir el Papa pues, a calmar las cosas, digamos, y después estalló el Cotopaxi. Recordemos, hagamos memoria, somos de memoria corta. Entonces, sí hubo una lucha muy fuerte, tanto que la lucha del movimiento social impidió la reelección indefinida. Así es. Ese es el O sea, resultado esa es una completo. lucha por la democracia. Entonces, digamos que... Pero que fueron criminalizados como movimientos Exactamente, sociales. desde un pero esa es la discurso respuesta claro. del Estado. A lo que yo voy es... Y que se repite nuevamente, se es que- replica. sí, lo que yo voy es, claro, hoy se está replicando. Así es. Desafortunadamente, estamos dándonos la vuelta y mordiéndonos la cola como país, ¿no es cierto? Así y es. construyendo un relato que justifique la criminalización. O sea, más allá de los delitos que se pudieron haber cometido y que se cometieron desde el Estado y también desde este sinnúmero de manifestantes que se dieron, esta diversidad de manifestantes, ¿no es cierto? Otra cosa es el proceso Bien, de criminalización. perfecto. Fabián Pozo, entonces, bajo lo que dice Juan Carlos Calderón, hay que entender las dinámicas que tiene un movimiento social al punto de llegar a las rupturas con gobiernos que, como decía Juan Carlos, unas veces nos gustan y otras veces no nos gustan. O cuando un gobierno es más autoritario que otro, pues entonces justificar unas criminalizaciones y no otras. ¿Cuál es el rol del movimiento social ahí? Yo creo que efectivamente, Carlos, la criminalización de la protesta social ha sido real en el Ecuador. Nadie va a negar aquello. El gobierno de Rafael Correa criminalizó no solo la protesta del movimiento indígena, criminalizó a la prensa y a muchos otros actores. Tenemos casos emblemáticos, 10 del Uluncoto, Colegio Mejía, etcétera, etcétera. La misma prensa, el caso del Universo. Pero tampoco podemos caer en dar un relato en el que toda protesta social puede degenerar en impunidad. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en algo. No debe haber impunidad, no a la impunidad, ni de poncho, ni de plumas, ni de cuello blanco. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos ver la posibilidad de un bloqueo? La posibilidad de un bloqueo como una forma de cambiar una sociedad, de cambiar la idea de un gobierno. Mira, yo te diría una cosa, yo creo que la protesta social legítima
la protesta social que busca promover una idea o oponerse a aquella, porque así mismo puede ser una protesta social la que promueve un programa socioeconómico o la que, por ejemplo, busca defender un status quo. En este caso, por ejemplo, mira, quien defiende la dolarización, por ejemplo, que es algo que los ecuatorianos valoramos mucho, o quienes se oponen al alza de los combustibles, pues vienen a ser ambas posiciones legítimas que deben discutirse democráticamente, y para eso tenemos que utilizar los canales democráticos, jamás la violencia. No puede ser que el gobierno se vea condicionado a el derecho de veto que pretende tener uno u otro movimiento social. Yo creo que en eso tenemos que estar muy claros. No tenemos que pasar primero por la consulta previa del señor Vargas o del señor Riza para aprobar una ley en el Parlamento. No, ahí hay que precisar, no se trata de una consulta de una persona. Hay derecho constitucional y de eso hay que estar muy claro, porque un sesgo de esa naturaleza lo que genera es reacciones o encubre racismos. Y yo lo que sí pediría en esta mesa de debate es que no nos adjetivemos con decir que no puede quedar en la impunidad ni las plumas, ni los ponchos, ni los cuellos blancos, porque no es cuestión no solo de personas, por un lado, por otro lado encubre racismos y por otro oculta a la otra parte desde el Estado, policías y militares, en la represión casi nada se ha dicho. Me parece que sin duda tenemos Entonces yo creo que estar de acuerdo también, puntualizar, también que no debe haber impunidad en los que utilizan chaleco antibalas, sin duda, pero tenemos que ser muy claros en que quien comete delitos tiene que responder ante la ley. Doctora Pacari, yo le quería hacer una pregunta. La fuerza de los indígenas es indiscutible y en determinados momentos se vuelven hasta un poder. Ustedes llegaron al gobierno en una ocasión. Pero esto no les obliga, no les da una serie de responsabilidades como interpretar mejor el país, como entender las dinámicas económicas quizás que deben ir cambiando. Todavía no conocemos a profundidad hasta el cierre de este programa en qué consiste la propuesta económica del sector indígena, pero las críticas han sido a que bajo la lógica de la protesta se siguen manteniendo estados obesos, despilfarradores, que no permiten cambiarnos el chip de cómo dinamizar la economía para redistribuir mejor la riqueza. Bueno, lo primero es señalar que desde el movimiento indígena no es reciente ni de los 80s ni de los 70 y ha habido revueltas alrededor de la colonia, pero siempre ha estado pendiente el hecho de cómo se maneja la inclusión, que no es solamente invitar, vengan ustedes y no hacer nada, sino que se incluya con nociones, con filosofía, con propuestas, y en este caso, que es materia económica, también. Yo creo que hay un momento histórico para el Ecuador, al margen de toda esta cuestión que nos ha llevado con las prisiones que tenemos al momento, incluso como sociedad. Y es que es la oportunidad para debatir el tema económico. No solamente los subsidios, sino una política integral en materia económica, monetaria, fiscal. Con total apertura, doctora Pacari. Apertura con visión de país. En todo sentido la apertura. Con visión de país, porque no podemos decir una apertura siempre y cuando se beneficie solo a los que más tienen. No. La apertura tiene que ser partiendo desde las desigualdades, cómo superar esas desigualdades que incluso a nivel mundial se han tratado como objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que enmarcarnos en eso, pero se daría una visión al mundo, sentarnos los ecuatorianos, los más distintos, a debatir el tema económico para decir qué es lo viable, qué es posible. Pero para eso no están las elecciones, porque ¿dónde está esa mesa de diálogo que usted pide? O sea, esa gran discusión, ¿en unas elecciones, en una nueva constituyente? O sea, me parece que es muy idílico hablar de un diálogo tan abierto. Eso lo lidera un gobierno. Hay varios momentos. No es solo una constituyente, lo es también. No es solamente un proceso electoral. Lo que pasa es que la democracia no es solo, ni se limita a un proceso electoral. La democracia tiene que ser en materialización de economía redistributiva y justicia. Eso tiene que ver como tema de fondo. Por lo tanto, tampoco va a ser solo este momento o esta década. Debe ser de manera permanente con las propuestas. Y creo que a eso se han cerrado todos los gobiernos, incluidos Me parece muy bien. Sibel Martínez, ¿las miradas radicales dañan o no a los movimientos sociales? ¿Hay radicalismo en los movimientos sociales o hay la necesidad de un cambio? Yo creo que hay de los dos, ¿no? Hay una necesidad de cambio y también hay radicalismo si es que es necesario. Es importante analizar, tú preguntabas hace un momento, el movimiento social, bueno, ¿qué fin tiene, no es cierto? Yo creo que nuestro fin último es persuadir, influenciar a que estas interpretaciones quizá dominantes de uno u otro aspecto
cambien a través también de nuestra posición, porque también no olvidemos, hay partidos políticos, movimientos políticos que tienen también Por ahí parece algunas que nunca velas en pasa este nada. entierro, ¿no? Se Ese quedan es el callados, problema. sí. No pasa nada por ahí. Entonces, a los exacto. movimientos sociales sí les toca seguir Pero avanzando en yo las coincido luchas. con la doctora porque efectivamente este análisis tiene que ser integral. Primero, atribuir la violencia a un único movimiento y decir que simplemente la situación se da porque existió violencia es quedarnos cortos en un análisis. ¿Qué más violencia que la desigualdad social? Como para comenzar. Segundo, la pobreza en este país, ¿no es cierto? Una política de protección social que no existe. Porque quizás el estamos desempleo. ensayando por fuerza a la presión los mismos métodos y modelos económicos que no funcionan. Por Y un que lado. quizás cuando queremos abrirnos a eso tenemos un bloqueo. Y tratar de reflotar estas políticas de mano dura que no sirven en una sociedad además que está desencantada y desmotivada viendo corrupción, impunidad, injusticia. Por todos lados. Y que nos vemos obligados efectivamente muchas veces a ejercer presión. Que la violencia no debe ser utilizada como un método de resolución de conflictos, todos estamos de acuerdo, pero tampoco la imposición. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. El paro nacional dejó muchas cuentas que saldar. Algunos activistas sociales y políticos enfrentan procesos judiciales. ¿Es una persecución política? Lo analizaremos luego del corte. Legisladores, autoridades seccionales, dirigentes gremiales y líderes sociales son investigados para determinar si hicieron del paro de octubre un espacio de desestabilización democrática. Veamos. El radar de la Fiscalía se prendió con los dirigentes de la transportación, quienes enfrentan cargos por paralizar los servicios públicos. Jorge Calderón, presidente de la Fedotaxis, ya no tiene prisión preventiva, pero Manolo Solís y Cristian Lozano de la Cámara de Transporte de Cuenca siguen detenidos. Luego, la investigación se dirigió hacia los políticos. 9 sospechosos fueron detenidos en Nueva Loja por interrumpir las actividades del oleoducto. Entre los procesados se encuentra el asambleísta correísta Jofre Poma y el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez. En Durán, la exalcaldesa Alexandra Arce fue detenida por supuesta asociación ilícita, al igual que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, bajo el delito de rebelión e instigación junto a 2 colaboradores más. De momento, el radar de la Fiscalía no encuentra al exlegislador correísta Virgilio Hernández, cuya casa fue allanada. Aunque el paro nacional terminó con el establecimiento del diálogo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá sortear una demanda en su contra por omisión, al igual que los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Yacu Pérez, acusados por el delito de rebelión. Además, Vargas recibió una denuncia por delitos de odio contra el presidente. ¿Todas estas investigaciones son políticamente correctas? Bien, Fabián Pozo, ¿son políticamente correctas y cómo emprender justicia sin caer en la persecución, en la victimización, en el racismo, como decía la doctora Pacari en el bloque anterior? Sin duda, yo creo que, Carlos, reitero, no debe haber impunidad para nadie, ni para la fuerza pública si cometió excesos, ni para los manifestantes si cometieron excesos. Yo creo que tenemos que distinguir entre las personas que salieron a protestar con un reclamo legítimo, con un reclamo válido, y aquellos que aprovecharon también de esta circunstancia para causar daño, para delinquir, con planificación. ¿Va a ser facilito como disgregar un grupo del otro? No es sencillo y para eso están el debido proceso y deben seguirse las investigaciones y los juicios del caso. Pero tenemos que distinguir una cosa. Hay organización para causar el daño, la paralización de un pozo petrolero, por ejemplo, cuya solamente la paralización y la reactivación le cuesta al país más de 50 millones de dólares. Hay una planificación que persigue otros fines poco democráticos en atacar las infraestructuras de telecomunicaciones o de agua potable. Es eso, el tratar de bloquear a ciudades como Cuenca, que estuvieron desabastecidas de gas y de alimentos, inclusive de oxígeno para los hospitales, responde ya a un ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Me parece que estamos bordeando, si no traspasando los límites. Sibel Martínez,
en nombre de la protesta social se admite todo, se puede admitir todo el relato que nos da Fabián Pozo, y que quizás decirlo que porque, bueno, eran momentos convulsos o porque se trataba de líderes sociales, quizás no aplicar la justicia o la rendición de cuentas que se debe aplicar. No, a ver, yo creo que la rendición de cuentas debe darse, ¿no? Efectivamente, las víctimas de este proceso violento necesitan y tienen derecho a justicia, verdad y reparación, por supuesto que sí. Pero este análisis tiene que ser traslúcido, no maniqueo, y es algo que efectivamente tenemos que analizarlo todos. Si yo me apropio de una verdad y salgo a los medios de un lado o del otro a decir que esta es mi única verdad y trato de imponerla, efectivamente tenemos muchos miedos de que efectivamente estas investigaciones no se den como tienen que darse. Nosotros, por ejemplo, como Consejo de Protección de Derechos hemos emitido un informe, 40 páginas de informe desde el enfoque de derechos humanos de día tras día de las protestas. ¿Hubo excesos en los protestantes, en los manifestantes? Hubo excesos de parte y parte, No, porque así como efectivamente la protesta fue violenta, la represión también lo fue. La represión fue totalmente violenta, pero en este caso, en el caso desde los movimientos sociales que se miran a los movimientos sociales como tal, ¿qué grado de autocrítica existe? Yo creo que existe mucho grado de autocrítica, lo voy a poner en palabras simplemente de nuestro consejero consultivo de pueblos y nacionalidades indígenas, que nos dijo con claridad, Fernando Cabascanco, del pueblo Quitucara, nos dijo, si hemos cometido excesos, vamos a enfrentar la justicia. Es así de claro. El país está cayendo en una práctica de criminalización de la protesta social, Juan Carlos Calderón. Es un poco lo dejaste ver en el bloque anterior. El Estado está criminalizando la protesta, la ha terminado criminalizando no solo por la represión, sino por los procesos judiciales que se vienen, o en qué momento sí se tiene que exigir y aplicar justicia para todos quienes trabajaron en este paro, ¿no? Bueno, hay un ADN correísta, ¿no? Que se expresa de una manera en varias cosas. Uno es esta criminalización. Bueno, el correísmo fue ducho en esto, pero esto empieza por Febres Cordero cuando empieza a criminalizar también la persecución política o la acción política. Recordemos que fueron varios ex vicepresidentes o presidentes que tuvieron incluso que salir en el exilio. Unos con razón, otros no. Pero el problema es que trasladas la política o el conflicto político a la Fiscalía General del Estado. ¿Y eso pasó, sabes? Eso es gravísimo. Eso se aplicó en el gobierno de Correa cuando por cerrar una calle, una avenida, como ocurrió muchas veces aquí en este paro, se les acusó a líderes indígenas de terrorismo, ¿sí? Y se les condenó a 4 años de prisión. 4 años de prisión, ¿no es cierto? Entonces, hay una forma de criminalización y hoy lo que vemos es una serie de hechos que se dieron, ¿no es cierto?, durante esta movilización y manifestación, porque lo tenaz, lo terrible fue la simultaneidad, ¿no es cierto?, de actores políticos que intervinieron en este levantamiento, que participaron, sectores radicales del movimiento indígena que tampoco hay cómo negarlos, ¿no es cierto?, y que también hubo la explosión, ¿no es cierto?, popular, de barrios populares muy empobrecidos. Aquí lo que no estamos viendo son las razones profundas de ese levantamiento, que tienen que ver con razones coyunturales, por ejemplo, el decreto. El decreto, pero eso ya se venía alarmando. O sea, el decreto es la gota que derrama el vaso, porque el movimiento indígena ya había anunciado un levantamiento 2 meses antes y ya lo venía preparando frente a los temas del fracasado diálogo nacional, frente al problema de la exclusión y del extractivismo, ¿no es cierto? Porque la lucha por el medio ambiente también es parte de la lucha de los pueblos indígenas, de los movimientos indígenas, y etcétera, etcétera. A eso súmale el tema de las escuelas unidocentes, ¿no es cierto? O las escuelas comunitarias. Súmale gente muy pobre, tanto indígenas como no indígenas, vinculados, excluidos del sistema educativo. Pero etcétera. quienes critican la magnitud, la fuerza, el radicalismo de esta movilización social, de esta movilización indígena, dicen, claro, ahora que viene un gobierno que es un poco más suave, que ha tratado de tender los puentes, que no los ha perseguido desde un inicio, sino que permitió que la protesta siga, con ellos nos vamos con toda la fuerza. Esa es un poco la lectura. Entonces lo que decimos, perdón, solo termino la idea. Sí. Entonces, ¿hay o no una suerte de inconsecuencia cuando el país atraviesa grandes problemas económicos, incluso heredados de ese autoritarismo? Ese es un poco el relato que te dicen. Entonces, si este gobierno tiene que solucionar los problemas económicos creados por el gobierno anterior, es injusto, en teoría, que los movimientos sociales se desquiten solo con este gobierno y le favorezcan al otro. Esa es un poco la idea. Se desquita con el sistema, en realidad. Es el sistema. Hay un sistema que no permite, hay un parlamento, un congreso, una asamblea, que no sirve
perdónenme la Así es. crudeza, pero no sirve. Se escondieron 12 días Y si no y sirve, después asomaron a pedir cuentas. salen los movimientos Sí. sociales. Claro, Entonces, es que es cuando así. creas ese un vacío político, los vacíos políticos se llenan. Los vacíos políticos se llenan. Y además hay nuevas formas, lo que llamamos nuevas sensibilidades sociales. El propio ambientalismo, el tema del ambientalismo, la juventud que lucha mucho por el ambientalismo, eso es una expresión política. Pero bastante desconectada en esta discusión. No, Yo sí lo, que creo. lo que yo digo es, Carlos, Ajá. ¿quién hace la política? O sea, vivimos una política de indignación todo el tiempo, este momento. Pero ¿quién hace la política? Aquí se quiere excluir de hacer política a la gente. Ya votaste, me nombraste representante, me voy a la asamblea, hago lo que me da la gana, me desaparezco, no asumo la responsabilidad. Porque yo le decía a un alto funcionario, uno de estos días anteriores, que tuve una conversación, y yo le decía, ¿por qué no pasaron por la asamblea, independientemente de las consecuencias, e incorporaron a los movimientos sociales, a la CONAIE, a todo el mundo, a ese debate parlamentario? Porque hubiera sido una fenomenal pelea parlamentaria y le hubiera quitado presión a la calle. Pero el Parlamento se esfumó. O sea, el Parlamento, que dentro de los republicanos es la expresión mayor de la democracia, se esfumó. Entonces, ellos no quieren asumir ni siquiera esa responsabilidad, porque le ponen responsabilidades al movimiento indígena, le ponen responsabilidades a la policía, le ponen a todo el mundo, menos a la Asamblea, menos a los diputados. Doctora Pacari, usted quiere decir algo. Sí, y yo creo que por esas mismas razones la desestabilización viene desde el gobierno y desde el Estado, llamémosle así, porque la institucionalidad no respondió. Por ejemplo, estaba planteada la demanda desde la Defensoría del Pueblo en contra del decreto 883. La función judicial ni pío, es decir, no ha actuado. En el caso de que se hubiese pronunciado dependiendo de una respuesta u otra, podía ir hasta la Corte Constitucional. Es decir, la institucionalidad no respondió frente a ese vacío que tiene que hacer. Pero cuando usted fue parte de la institucionalidad, doctora Pacari, también se alargaron cosas como Quimsacocha, por ejemplo. Se alargan, Entonces, y esa siempre le hemos todos somos cuestionado al responsables interior porque la mayoría manejaba otros tinglados, imposible cuando no hay una sincronía para responder a lo que manda la Constitución. Entonces, cuando no se encamina en esa comprensión, de hecho, se dan los vacíos. Ahora, la otra cuestión es cómo desde los movimientos sociales el aporte a la democracia es el debate, es al accionar. ¿Por qué se asombran? Es cierto que ha habido los excesos y hay que decirle también, bueno, que lo vean de modo, ya lo ha dicho el compañero Fernando Carrascango, lo ha señalado claramente, si hay los excesos nosotros somos muy autocríticos al interior también. Pero tienen que responder y cuando dicen, no, falleció en un accidente, nada tuvo que ver con la movilización y hay 12 muertos, no se puede, eso indigna. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta que ya no es solo un movimiento indígena, no es solo el movimiento sindical, es frente a la desigualdad económica, son barrios, era de ver que eran los barrios, era toda la ciudad y todo el país. Si estamos ciegos frente a eso, pues no vamos a encontrar y vamos a decir que no es democrático cuando debemos comenzar a mirar desde otras aristas y para eso tienen que abrirse la institucionalidad con la participación. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Este programa está en vivo en la página oficial de Ecoavisa en Facebook y en nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Regresamos con más de este debate sobre movimientos sociales y democracia. Hasta el 8 de noviembre, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Organización de Estados Americanos estarán en el país para recopilar información, testimonios y escuchar a todas las partes involucradas en los duros días del paro de octubre. El objetivo es ponderar el alto grado de violencia que se desató durante 11 días, la dura represión de las fuerzas del orden y el vandalismo organizado que imperó en las calles, obedeciendo, como lo ha dicho la misma OEA, a intereses desestabilizadores de países del llamado eje bolivariano. Tanto el gobierno como las organizaciones indígenas, los sindicatos, el sector empresarial, la prensa alimentarán un relato indispensable para que una tragedia como esta no se vuelva a repetir. En ese sentido, Sibel Martínez, ¿cómo podríamos nosotros hacer un balance en materia de derechos humanos y cómo deja ese balance la protesta actual? Bueno, es un balance, yo creo que un capítulo amargo de la historia del Ecuador, lastimosamente es así. Hubo excesos, efectivamente. Nuestro informe, que es local, además da viva cuenta de que efectivamente no se respetaron derechos humanos, que existió mucha represión,
el gobierno, yo creo, y un poco acotando lo que dijeron anteriormente, también existe mucha improvisación. Y lastimosamente esta improvisación hace que existe excesos también. Creo que hay que hacer este análisis. Otra situación que nos llama muchísimo la atención es efectivamente que tanto el gobierno en general como la sociedad en particular se exacerbó en temas de violencia, ¿no es cierto? No ayudaban nada los mensajes vía Twitter, por ejemplo, ¿no? que coadyuvaban a que la violencia se exacerbe. Teníamos algunas situaciones complejas, incluso aquí en lo local. Sí nos llamó mucho la atención, en principio, la falta de articulación interinstitucional en lo local, ¿no es cierto? Que efectivamente el informe también llama. ¿Un momento complejo con estas investigaciones, estos informes que se tienen que dar? Bueno, sí, efectivamente, primero hacer una observancia en un terreno hostil ya es complejo, ¿no? Y nos pasó. Lo que estamos en este informe poniendo es sobre la base de una observación in situ. Es algo que nosotros experimentamos, vivimos. Es gente que ha denunciado como Consejo de Protección de Derechos. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en la CIDH, ¿no? Presentando este informe y escuchábamos unas vivencias desgarradoras de madres que hablaban no solamente que sus hijos han perdido los ojos, sino, por ejemplo, de los chicos de la Contraloría, en donde se cree que existen falsos positivos, por ejemplo. Por ejemplo, eso es importante verlo. Doctora Pacari, ¿usted cree que está bien que se le investigue a Jaime Vargas por la forma en la que condujo este levantamiento, esta protesta? ¿Por lo que dijo? Yo creo que no se mide las lógicas distintas que manejamos como pueblos. Y yo creo que, no, aunque no queramos, hay una cuestión de fondo. Por ejemplo, el hecho de dirigir la movilización y decir que vamos a sancionarle por eso es absurdo. Ya, no porque por la, vamos no llevando. Por la movilización. No, pero si es más concreto la pregunta, a lo mejor se está refiriendo a las declaraciones que ha dado respecto de la Guardia Indígena, posiblemente. De la Guardia Indígena, ¿ya? los insultos al presidente, Ya. el secuestro En de el la caso de- retención, el secuestro Ya. de los policías. O sea, me refiero A a ver. todas esas actitudes. No son actitudes, sino que también hay que tener una lectura de códigos culturales. Por ejemplo, si usted revisa el levantamiento del 90, va a encontrar elementos similares a las de ahora respecto de militares o policías que incursionaban en territorio indígena y luego eran entregados a la propia fuerza pública. Es decir, no es una cuestión que al momento podemos decir es de algo nuevo y no tener una lectura desde los pueblos Pero en distintos. tener esa lectura no cabe caer en la impunidad, doctora Pacari. No, de ninguna manera, de ninguna Es manera. que si yo me escudo en eso, entonces puedo seguir no. tomando Es que- posiciones beligerantes No, o no, en no. contra del Estado. Es ¿no? que la acción ha sido en función de la respuesta a quien ha promovido la violencia. Por ejemplo, de los detenidos que estuvieron en la comuna Niza, es que se incursionaron en territorio indígena. Entonces, si incursionan en territorio indígena, le dicen un ratito respete y de hecho le retienen. Pero después, cuando quedaron libres de esa comuna, cuando quisieron salir, como todo es territorio indígena, otras comunas estaban listos para llevarlos. Tuvieron que regresar a la misma comuna y darles resguardo. Entonces, a lo que voy es a la lógica de seguridad, de protección, y cuando Y de se ven amenazados... y de llamar a paralizar dicen, los pozos petroleros. Yo no he visto que haya llamado, ahora que me dice de Jaime Vargas, llamado a parar Sí lo hizo. temas petroleros. Sí lo hizo. Pero lo que van con una cuestión también puntual de algo que va para distorsionar o llevar el debate a otro ángulo que tiene que ver con las muertes, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con el drama humano. Entonces, no, pues fácil es decir el tema petrolero, lo que se ha perdido en dinero, pero lo que se ha perdido en vidas. Yo creo que eso es también fundamental señalarlo. Perfecto, no, eso es interesante, pero Fabián, ahí sí encuentro yo una posición un poco cómoda del movimiento indígena. Es decir, hasta acá llega mi visión cultural y hasta aquí la justicia tiene que entender cómo yo procedo. Carlos, yo creo que tenemos que partir de una pregunta. ¿El Ágora de la Casa de la Cultura es territorio indígena? Sí. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, leamos, por eso hablo de Estado Parque del Arbolito plurinacional, es el territorio convenio indígena. 169 que además forma parte del bloque de constitucionalidad. Los señores pueblos periodistas indígenas son indígenas, que los iban a ser pueblos juzgados con indígenas justicia indígena, somos cuando doctora Nina. estamos en una fiesta o en una movilización
hacemos uso del territorio, es territorio también indígena. Le hago una pregunta, perdóneme. Pero si vamos con el sesgo que me está señalando, yo diría, históricamente también es territorio indígena. No voy a eso. Voy a los parámetros del estándar mínimo internacional, donde estén los pueblos indígenas. Son territorios indígenas y por lo tanto hay que brindar protección, que es lo que han hecho en las universidades. Perdón, la sentencia de Corte Constitucional sobre la justicia indígena es muy clara. Se aplica en territorio indígena y a personas que sean indígenas. Los señores periodistas que iban a ser ajusticiados en el Ágora de la Casa de la Cultura, ¿estaban sujetos a justicia indígena? Me parece que no, doctora Nina, con todo el respeto. No, yo creo que no. Ahí yo creo que utilizaron mal el término porque no es como se procede en ese sentido. Pero es que estaba en un momento de otra naturaleza que no podemos nomás entrar tampoco. La propia justicia indígena sigue un debido proceso y ustedes en la Corte Constitucional hicieron una investigación interesantísima y su sentencia es muy buena al respecto. Y el debido proceso, la investigación, la sentencia comunitaria, eso estaba presente en el juzgamiento que se estaba viendo a hacer en la Casa de la Cultura. Quiero darle la palabra a Juan Carlos Calderón porque se me va el tiempo. Entonces, si es territorio indígena, el Ágora y sus alrededores. El tiempo en que ha estado utilizado. Entonces, ¿a quién le vamos a atribuir el intento de asesinato a Freddy Paredes? Fue en territorio indígena. Podríamos incluso entrar a juzgar el movimiento indígena, por ejemplo. Es que hay cambios, por eso digo, del Estado plurinacional habrá que hacer otro debate. Pero todos estamos en un Estado de Derecho, doctora Pacari. También Estado de Derecho. Jaime Vargas y en tiene Estado que de Derecho es pluralismo jurídico. Llamó al ejército a desconocer al presidente de la República. Eso es un golpe de Estado. Es pluralismo jurídico. Ay, sí, eso, por eso vamos también, digámosle al abogado Jaime Nebot que dice, si el Estado no responde, sin duda, doctora, nosotros le reemplazamos al Estado. Tiene toda la razón. Pero atacan, yo creo que aquí hay un sesgo y una discriminación. Por eso digo, yo creo que hay que entrar a debatir en el país. Juan Carlos. Está pendiente, yo creo que el tema de plurinacionalidad. De acuerdo. A mí me parece que lo que tenemos que primero dejar claro qué es lo que pasó. Me parece que no se ha discutido ni se ha investigado a fondo qué es lo que pasó. Este momento la CIDH está haciendo una investigación. El Estado tiene su investigación, ¿no es cierto? Y yo creo que ambas van a ser de alguna manera sesgadas. O sea, no digo que sean malas o buenas, pero que muchos tienen una versión de lo que pasó y justifican incluso la violencia o el no uso de otro tipo de actitudes. Como te decía al principio, yo encontré 12 formas de ataques que se dieron simultáneamente, ¿no es cierto? Y que tiene que ver primero con la forma de la protesta social, pero también con otras acciones, ¿no es cierto?, que están siendo juzgadas. Y si me permites las enumero rápidamente. Hubo un ataque y toma y destrucción de medios de comunicación, ¿sí? Ataque y toma de fuentes de agua, ¿no es cierto?, para dejar sin agua a ciudades. Ataque y toma de antenas y medios de transmisión, ¿no es cierto? Ataque y toma de empresas e industrias florícolas lecheras, ¿sí? Hubo ataque y toma de edificios públicos. Hubo ataque y toma de vías estratégicas y secundarias para causar desabastecimientos. Hubo ataque y toma de mercados populares también, ¿no es cierto? Y de centros comerciales, ¿sí? Hubo ataque y toma de cuarteles militares, cuarteles policiales, UPCs y secuestro y destrucción de equipo militar. Hubo ataque y toma de pozos petroleros y de industria petrolera. Hubo ataque y toma de urbanizaciones privadas, ¿no es cierto?, donde vivía la gente. ¿Atribuibles al movimiento indígena? No, estoy refiriendo a lo que pasó. Vale precisar. Hubo ataque y toma de comercios y saqueos, ¿sí? Hubo ataque y toma de contingentes y secuestros de fuerza pública. Todo eso ocurrió. ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes estuvieron detrás? ¿Qué provocó todo esto? ¿Hubo inteligencia además? O sea, es decir, si hubo un análisis del gobierno frente a esta situación, también es importante entender. Por eso yo hablaba de improvisación también, porque no es solamente lanzar una medida y simplemente... Vamos del lado de la fuerza pública, qué es lo que pasó, pero no podemos ver solo una parte de los hechos. Exactamente. Y con Por esa Dios, visión, no podemos ver solo una parte de los hechos. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Sibel Martínez, ¿cuál es la fortaleza de los movimientos sociales en una democracia? Bueno, los movimientos sociales en efecto dinamizan
la política en general agencian reclamos, hacen intermediaciones. Es importante entender que nosotros como movimiento social hacemos la diferencia en una democracia. Podemos ponernos efectivamente a discutir y a poner en la palestra pública tal vez ciertas situaciones de contenido social que no forman parte de la misma. Por otro lado, en nuestro caso, como movimiento feminista, hacemos votos. Tenemos una deuda pendiente en el país, la despenalización del aborto por violación, y esperamos que la Corte Constitucional esté a la altura para efectivamente proteger a nuestras niñas y no forzarles al sufrimiento. Juan Carlos Calderón. Los movimientos sociales son una expresión legítima de la lucha de las personas y de las expresiones políticas. ¿Quién hace política en este país? La hacemos todos. No puede la política ser propiedad privada, ¿no es cierto?, ni de partidos, ni siquiera de instituciones que no cumplen con su papel. Creo que los movimientos sociales en general, respetando las reglas democráticas, permitiendo la libre expresión y además evitando la violencia, pueden seguir generando, como decía Sibel, una dinámica permanente en la vida del Ecuador. Fabián Pozo, su conclusión. Los movimientos sociales son actores sumamente relevantes e importantes que canalizan descontentos que reflejan problemas de fondo, pero deben ejercer esos derechos en el marco de la ley y con rechazo absoluto de la violencia. Y la primera forma de luchar contra la violencia es garantizar que no exista impunidad de ningún lado. Tenemos que encontrar una solución a los problemas de fondo. Que el principal problema que tenemos es la pobreza, no al reparto igualitario de la miseria, no al reparto igualitario de la falta de oportunidades, sí a la lucha contra la pobreza y a la solución de los problemas económicos del país. Encontremos lo que nos une como país y gestionemos nuestras diferencias. Nina Pacari Vega. Los movimientos sociales y sobre todo el movimiento indígena creo que son sujetos importantes, no solo como portadores de derechos, sino para ejercerlos y en esa medida no solo como participación para un diálogo, sino sobre todo propositivos. Y creo que el esfuerzo que con esta movilización han realizado es preparar una visión de políticas integrales en materia económica, que si se llega a un diálogo puede ser una ruta fundamental para América Latina y el mundo, para que los ecuatorianos dialoguen con el gobierno, con los distintos sectores respecto de las propuestas que debe ser para superar no solo la pobreza, sino acabar con la desigualdad que tenemos en el país y que la democracia no se limite a un solo proceso electoral, sino que ésta sea de carne y hueso, es decir, con equidad, con economía igualitaria, y que esa es la lucha y el norte que llevamos adelante tanto los movimientos sociales cuanto el movimiento indígena. La democracia es una construcción colectiva y por lo tanto todos somos responsables de su fortalecimiento o de su imperdonable fracaso. Es verdad que un gobierno incapaz de entender la complejidad de una sociedad como la ecuatoriana corre el riesgo de que un estallido como el que vivimos a inicios de octubre genere fracturas insalvables, incluso violentando los derechos humanos. Pero también está en los líderes sociales tener la franqueza política para encauzar sus procesos de cambio y asumir los errores por sus excesos. Los movimientos sociales son indispensables, sobre todo cuando impera la miopía de los estados. Pero su consigna debe enmarcarse dentro de la ley. Lo contrario es alentar la impunidad. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones sobre los movimientos sociales y sus luchas despedimos este programa de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo. Siga disfrutando del feriado.